Bienvenidos a la clase de hoy sobre los artículos y articoli. El temario de la clase va a ser el siguiente: los artículos determinados o gli articoli determinativi, los artículos indeterminados o gli articoli indeterminativi, géneros y números, y además van a estar presentes siempre ejemplos y ejercicios. Esta es la tarea anterior corregida. El primer tema de hoy van a ser los artículos determinados o gli articoli determinativi. Vamos a partir por el masculino singular. En italiano se diría l'articolo determinativo. Puede ser masculino, femenino, singulares o plurales. Tienen género y número. Vamos a empezar por el masculino singular o maschile singolare. Tenemos il, lo y l apóstrofe. Il se usa adelante de nombres masculinos que empiezan por consonante, excepto GN, PS, PN, Z y S más consonante. Si usa davanti ai nomi maschili che iniziano con una consonante, eccetto GN, PS, PN, Z, S più consonante. Lo si usa davanti ai nomi maschili che iniziano con GN, PS, PN, Z, S più consonante. O sea, se usa delante de los nombres masculinos que empiezan por GN, PS, PN, Z y S más consonante. El apóstrofe se utiliza delante de todos los nombres masculinos singulares que empiezan por vocal. Recuerden GN, PS, PN, Z y S más consonante que se van a reproducir mucho en futuro, como excepciones. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos il cane, il libro, lo zucchero, lo straniero, l'orologio, l'uovo. Por ejemplo, vemos que en la primera palabra no empieza por ninguno de los de las excepciones leídas anteriormente. Empieza por C, por lo que el artículo determinado que corresponde es il. En cambio, en el tercer ejemplo empieza por Z. Z era considerada una excepción, por lo que el artículo determinado que corresponde es lo. Y en el quinto ejemplo, l'orologio, el artículo determinado que corresponde es el apóstrofe, por ser masculino, y puede empezar por vocal. Vamos a ver los artículos determinados masculinos plurales o maschile plurale. Tenemos dos artículos, y y se utiliza delante de todos los nombres masculinos que empiezan por consonante, excepto GN, PS, PN, Z y S más consonante. Y en cambio se utiliza delante de todos los nombres masculinos que empiezan por vocal y los que empiezan por consonante que son particulares, o sea, GN, PS, PN, Z y S más consonante. Aquí tenemos unos ejemplos: i cani, i libri, gli stranieri, gli orologi, gli uomini, con sus respectivas traducciones. Como pueden ver, en el primer y en el segundo ejemplo utilizamos el artículo determinado i porque la palabra empieza por consonante y no es ninguna de las consonantes considerada como caso particular. En cambio, el tercer ejemplo, a pesar de que empieza por consonante, empieza por una S más consonante, por lo que tenemos que poner el artículo determinado y. Y en los otros dos ejemplos empieza por vocal y ahí corresponde el artículo determinado y. Ahora vamos a ver el femenino. El femenino es un poco más fácil ya que comprende en su singular solo dos artículos, la y el apóstrofe. La se utiliza delante de todos los nombres femeninos que empieza por consonante y el apóstrofe delante de todos los nombres femeninos que empiezan por vocal.
Aquí tenemos la caña, la parola, la straniera, l'uva, l'arancia. Como pueden ver, es bastante fácil. Simplemente ven que en todas las palabras que empiezan por consonante se pone la, y en todas las que empieza por vocal se pone L apóstrofe, sin ninguna distinción. Cuando hay una L apóstrofe, la L es como si fuera parte de la palabra. No hay espacio. No le arancha, la arancha. Y aquí tenemos el único artículo determinado femenino plural, feminile plurale. Le, que se utiliza delante de todos los nombres femeninos, que empiecen por vocal o consonante. Da igual. Aquí unos ejemplos, los mismos ejemplos que vimos anteriormente. Le cagne, le parole, le straniere, le uve, le arance. Son la misma palabra que vimos anteriormente, simplemente al plural y al femenino. Vamos a ver ahora los artículos indeterminados o gli articoli indeterminativi. Para el masculino singular, entre paréntesis singular porque los artículos indeterminados son solo singulares, tenemos un y uno. Un se utiliza delante de todos los nombres masculinos que empiezan por vocal o consonante, excepto GN, PS, PN, Z y S más consonante. Uno se utiliza solo delante de los nombres masculinos que empiezan por esos casos particulares, o sea, todos los nombres masculinos que empiezan por GN, PS, PN, Z y S más consonante. Aquí unos ejemplos. Un cane, un libro, uno zucchero, uno straniero, un orologio, un uovo. Un cane, un libro, uno zucchero, uno straniero, un orologio, un uovo, con sus respectivas traducciones. Aquí tenemos los artículos indeterminados femeninos, que son una y un apóstrofe. Una se utiliza delante de todos los nombres femeninos que empiezan por consonante. Y un se utiliza delante de todos los nombres femeninos que empiezan por vocal. Aquí tenemos unos ejemplos. Una caña, una parola, una straniera, un'uva, una arancia. Una caña, una parola, una straniera, un'uva, una arancia. Ahora vamos a ver géneros y números. En italiano existen solo dos géneros, el masculino y el femenino. Para cambiar de género y número, o sea, para pasar de masculino a femenino o de singular a plural, y viceversa, normalmente se reemplaza la última vocal o sílaba. Siempre hay que tomar en cuenta que hay excepciones. El objetivo de la clase de hoy también va a ser explicarles estas excepciones. Empecemos a ver los géneros y después vamos a ver las variaciones entre singular y plural. Vamos a ver que normalmente la letra que corresponde al masculino singular es la O. La mayor parte de las palabras que terminan en O son masculinas y singulares. En el ejemplo tenemos il ragazzo, l'alunno, lo zio. Todas terminan en O, son masculinas y son singulares. En cambio, la letra que corresponde al femenino singular es la A. Tenemos en los ejemplos la arancia, la alunna, la zia. La arancia, la alunna, la zia. En cambio, la I corresponde a los nombres que son masculinos
y plurales. En los ejemplos tenemos i meloni, gli alunni, gli zii. I meloni, gli alunni, gli zii. Y la E corresponde a los nombres que son femeninos y plurales. Le arance, le alunne, le zie. Le arance, le alunne, le zie. Lo que vimos anteriormente es solo una generalización. Es lo que normalmente pasa. Pero hay muchos nombres que terminan en O y pueden ser femeninos, o que terminen en A y pueden ser masculinos. Y también existen variaciones en cuanto al singular y al plural. Hay nombres que terminan en E y en I que pueden ser singulares, o viceversa. Vamos a ver entonces transformaciones genéricas entre masculino y femenino, cambiando solo la terminación, o sea, la última parte de la palabra, en este caso la letra. Si el nombre masculino termina, por ejemplo, en O, como ballerino o avocado, el nombre femenino puede tomar dos excepciones. Termina en A o en esa, como ballerino, ballerina, avocado, avocatessa. Como han visto, cambiamos solo la última letra. Si en cambio el nombre masculino termina en A, como en el caso de poeta, el nombre femenino terminará siempre en esa, poetesa. Si en cambio el nombre masculino termina en E, como infermiere, príncipe, el nombre femenino terminará en A o en esa. Y en cambio, si el nombre masculino termina en tore, como scrittore, pastore o dottore, el nombre femenino terminará en trice, A o esa, como scrittore, scrittrice, pastore, pastora, dottore, dottoressa. No hay como una regla en la que basarnos para poder decir, en este caso utilizamos triche y en el otro caso utilizamos esa. Lo van a aprender con la práctica. Luego además tenemos algunos nombres que de masculino a femenino cambian toda la terminación, como gallo, que es masculino singular, y gallina, gallina, que es femenino singular. Y además hay otros que son totalmente independientes, que cambian no solo la terminación, sino la entera palabra, como por ejemplo uomo, que es hombre, y donna, que es mujer, o fratello, que es hermano, y sorella, que es hermana, o marito, que es marido, y moglie, que es la mujer. Además, hay otros casos donde el género es compartido, o sea, la palabra masculina y femenina son iguales, como cantante. Nosotros lo podemos distinguir solo gracias al artículo, y el cantante sabemos que es un cantante masculino, ya que el artículo determinado es il, que es masculino singular, y la cantante sabemos que es femenina porque la es el artículo determinado femenino singular. Y ahora vamos a ver en una tabla cómo se forma el plural. Aquí tenemos la formación del masculino plural. Si la última letra de la palabra es O, al plural va a ser I. Il bambino, i bambini. O l'amico, gli amici. Lo mismo pasa con E y con A. Il cane, i cani. Il dente, i denti. Il poeta, i poeti. Il dramma, i drammi. Si en cambio termina con K o con CO,
tenemos que cambiarlo a chi. Recuerden que CHI se dice chi. Il monarca, i monarchi. Il patriarca, i patriarchi. Il carico, i carichi. Il fuoco, i fuochi. En cambio, si termina en ga y en go, tenemos gui. G, H, I, recuerden que se lee gui. Il collega, i colleghi. Lo stratega, i strateghi. Il dialogo, i dialoghi. Il fango, i fanghi. E io cambia a I, como el atril, que se dice il leggio, a il leggi, lo zio, gli zii. Como pueden ver, es una I mucho más prolongada. En fin, hay nombres invariables como sofá y sofá y sofá, el café y café, que vamos a ir aprendiendo con el tiempo. Y el plural femenino es un poco de lo mismo. Tenemos que A se transforma en E, la E se transforma en I. Si el femenino singular termina en A o en E, por ejemplo, el femenino plural va a terminar en E y en I. Lo vamos a ver mejor con los ejemplos. La bambina, le bambine. La ragazza, le ragazze. La neve, le nevi. La madre, le madri. Y como vimos anteriormente, podemos también delucidar que cuando termina en K o en Ga, se transforma a que y ge. Y cuando termina en cha, se ya se dice cha, o ya, que ge ya se dice ya, va a terminar al plural en che y ye. Leamos los ejemplos. La bambina, le bambine. La ragazza, le ragazze. La neve, le nevi. La madre, le madri. La monarca, le monarche. L'amica, le amiche. La collega, le colleghe. La stratega, le strateghe. La caccia, le cacce. La fascia, le fasce. La valigia, le valigie. La pioggia, le piogge. Y los invariables como la bontà, le bontà. La specie, le specie. Y aquí les dejo una tabla para que puedan hacer ejercicio de de los ejemplos que vimos anteriormente y las reglas para determinar cuáles son los artículos determinados e indeterminados, o articoli determinativi o indeterminativi. El primer caso ya está resuelto. Y aquí también un ejercicio para poder enriquecer su vocabulario y a la vez determinar cómo se transforma el masculino y el femenino.